No sería la sangre, profe. Se encarga de transportar la sangre. ¿Pero qué tipo de sangre? ¿Sangre oxigenada o desoxigenada? Las arterias Sangre oxigenada. se encarga de transportar sangre con oxígeno. Muy bien. ¿Y las venas qué tipo de sangre se encargan de transportar? La Sangre, desoxigenada. la sangre sin oxígeno. Entonces, imagínense ya a esa, en esa etapa, ¿sí? En el año 1900 y algo, ya pudieron observar, o ya pudo observar Marcelo Malpighi, que las arterias se pueden intercomunicar con las venas, ¿sí? Algo muy importante. Anton, ¿sí? Pudo observar microorganismos en el agua, ¿sí? Y Jan estudió la anatomía interna de insectos, moscas y abejas. También Robert Koch fue el primero en utilizar la palabra célula, ¿sí? Marie Francois observó que los órganos están formados por células, evidentemente, y hoy en día ya sabemos eso, que cada órgano está formado por múltiples células, ¿sí? René postuló que la célula es la unidad básica de la estructura de un tejido, ¿sí? Porque la unión de varias células, ¿sí? Llega a formar un tejido y a su vez la unión de muchos tejidos llega a formar ya el órgano, ¿sí? El órgano final, ¿sí? Robert estableció que todas las células tienen un núcleo, ¿sí? Que cuando nosotros hablemos de células, vamos a hablar de la estructura de una célula, ¿sí? Y dentro de la célula en sí hay una estructura circular, ¿sí? En la mayoría de los casos, que es el núcleo de la célula, ¿sí? Este núcleo de la célula es muy importante porque en este núcleo se encuentra el ADN y el ARN, ¿sí? Que son nuestros genomas, ¿sí? Theodore y Matías estudiaron que la célula es la unidad anatómica y estructural de los seres vivos, ¿sí? Igual que René y Rodolph estudió que la célula es la unidad de origen de los seres vivos, ¿sí? Entonces, Theodore y Matías postularon la teoría celular. La célula es la unidad de origen, estructura y la función, o sea, que la célula es la unidad funcional de todo tejido vivo y de todo órgano, ¿sí? Que están formados por múltiples células, ¿sí? Charles Darwin postuló la teoría de la selección natural. En un medio ambiente determinado solo sobrevive el más apto, ¿sí? En donde fue lo que nosotros hablamos, o fue lo que yo les comenté a ustedes en la primera etapa, que un animal, por ejemplo, tiene que evolucionar de acuerdo al entorno en donde está viviendo. Entonces las células van evolucionando dependiendo del entorno en donde ese ser vivo se encuentra viviendo. Pasteur inicia la idea de biogénesis. La vida surge de vida preexistente, ¿sí? Preexistente, ¿a qué se refiere eso? Que tiene que haber una interrelación, ¿sí? Entre seres vivos anteriores, ¿sí? Para que pueda ocurrir. Gregor Johann explicó los mecanismos de la herencia, ¿sí? Que vamos a tratar de hablar también estos de los genotipos, ¿sí? Y también surgen nuevos campos como la microbiología, que estudia, ¿sí? A los hongos, a los parásitos, a las bacterias, a los virus, ¿sí? La citología, ¿sí? Que estudia, como su nombre lo dice, citología, que estudia todo lo que vendría a ser el tejido, ¿sí? Es lo mismo que es lo mismo que la histología, estudia el tejido.
de cada órgano, de cada estructura, por ejemplo, el tejido nervioso, el tejido vascular, el tejido muscular, el tejido respiratorio, el tejido cardíaco. Y luego tenemos la genética, ¿sí? Y la evolución del ser vivo. Y por último, tenemos la biología molecular, ¿sí? La biología molecular, donde destacan avances a nivel genético. Por ejemplo, ya se pudo realizar la clonación, la terapia genética, mejoramiento de especies vegetales y animales, ¿sí? Para mejorar ya su rendimiento, sobre todo la genética o sea, sobre todo la clonación a nivel animal, ¿sí? También estos avances genéticos han permitido la utilización de el microscopio electrónico, ultracentrifugación, que es una técnica que se utiliza para desglosar o dividir la sangre, ¿sí? En donde gracias a la centrifugación se puede dividir el plasma sanguíneo de la sangre que vendría a ser los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, la ingeniería genética y el manejo del ADN, ¿sí? También esta biología molecular, ¿sí? O gracias a esta biología molecular se pudo estudiar la estructura celular a nivel molecular. O sea, la célula en sí tiene una membrana que se llama membrana plasmática, que es una membrana que le recubre o que le cubre a toda la célula. Y esta membrana plasmática está conformada por toda esta estructura que vemos aquí. Por los carbohidratos, por los lípidos, por las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? ¿Y qué función realizan? Estudio de la función molecular a nivel molecular. O sea, estas estructuras, los carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos, son muy importantes para conformar la estructura de la célula y también para dar los nutrientes, ¿sí? Para poder producir nuestra energía humana, ¿sí? Porque nuestro cuerpo necesita una energía que se llama ATP, que se llama adenosíntrifosfato. Y gracias a estas estructuras o a estos componentes nosotros podemos producir ese adenosíntrifosfato o ese ATP. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos y chicas? ¿Se está entendiendo bien? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, déjame un ratito, pues yo soy amante del tereré. Tomo cada rato tereré. Ok. Entonces, significado, inanimado y muerto. Inanimado se aplica a la materia que nunca ha realizado funciones vitales, es decir, la materia no viva, por ejemplo, el plástico, minerales, rocas. Y muerto, con este término nos referimos a la materia viva que ha dejado de realizar sus funciones vitales, por ejemplo, la madera, los cadáveres en animales o los seres vivos, ¿verdad? Entonces esa es una diferencia entre inanimado y muerto. Entonces, la materia, como ustedes seguramente en el colegio habrán hablado sobre la materia, ¿sí? Que todos estamos formados por materia, ¿sí? Esta materia se divide en dos grupos, la materia no viva y la materia viva, ¿sí? Sus niveles de organización son los siguientes, ¿sí? Y si agrupamos forman la materia no viva, tenemos partículas elementales, átomos, compuestos y organelos o organelas, ¿sí? Las partículas elementales, por ejemplo, ¿qué pueden ser? El sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, el fósforo. Los átomos, ¿sí? En donde cada partícula está formada por átomos y estos átomos están formados por electrones, protones y neutrones, ¿sí? Y la unión
de dos átomos o de dos partículas elementales ya forman, por ejemplo, el compuesto. O sea, el hidrógeno con el oxígeno se pueden unir y forman el agua, ¿verdad? H2O. Entonces ya eso ya va a ser un compuesto, ¿verdad? Esto es lo no vivo. Y lo vivo tenemos la célula, el tejido, órganos, sistemas y organismos. La célula dijimos que era la estructura o la unidad funcional de todo ser vivo, la célula. La unión o la aglomeración de varias células forman el tejido. La aglomeración o la unión de varios tejidos forman los órganos y los órganos a su vez forman los sistemas. Por ejemplo, el sistema respiratorio, por ejemplo. ¿Sí? El sistema respiratorio, gracias a la unión de varios órganos, forman el sistema respiratorio. ¿Y quiénes forman parte del sistema respiratorio? A ver, Lilian, que vos estudiaste ayer nomás. ¿Quiénes forman parte del sistema respiratorio? ¿Alguien que me pueda responder? Ay, me complico, profe, acá mis niños hablan más fuerte que vos. Ah, bueno, te perdono. A ver, ¿quién me puede decir quiénes forman parte del sistema respiratorio? ¿Quién me puede decir? A ver. Los pulmones. Los pulmones, después. ¿Quién más? Tenemos, el sistema respiratorio está formado por la fosas Bronquios. también. Están formados por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, ¿sí? Esos forman parte del sistema respiratorio. Y del sistema digestivo, el sistema digestivo, por ejemplo, está formado por la boca, por la faringe, el esófago, el estómago, ¿sí? El intestino grueso, el intestino delgado, la vesícula biliar, el páncreas. Esos forman parte del sistema digestivo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces la unión o la aglomeración de varios órganos, ¿sí? Forman ya los sistemas. ¿Estamos, chicos? Bueno, acá ya falta menos de un minuto. Yo voy a salir, graba la clase y nos volvemos a conectar. Estamos como siempre hacemos. ¿Sí? Nos conectamos dentro de 5 a 8 minutitos para continuar. Dale, profe. Genial.